Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este ejercicio. Problema con condición inicial es una ecuación diferencial y nos dan que la derivada de y con respecto a x menos 2x igual a menos x al cuadrado por cotangente de x más y por cotangente de x. Y esto nos da una condición inicial. Y de pi medios es igual a un cuarto de pi medios más 1. Es decir, que este valor que está en paréntesis representa el valor de x, que es la variable independiente, y esto de acá el valor de la variable dependiente. Pero primero debemos resolver la ecuación diferencial. Para ello, lo que vamos a hacer es ver en qué forma podemos resolverla y qué tipo de ecuación diferencial es. Pues aquí tenemos ya la derivada de y con respecto a x, uno de los elementos de la ecuación. Este menos 2x corresponde a una función con respecto a la variable independiente. Podemos pasarlo al lado derecho. Y aquí es donde se tiene a y por cotangente de x. Entonces, como está sumando ese término, vamos a pasarlo acá a restar y podemos escribirlo como cotangente de x por y. ¿Por qué pasamos ese término al lado izquierdo? Porque es el que contiene la variable dependiente y además tiene una función con respecto a x que está multiplicándole. Y esto va a ser igual. En el lado derecho tenemos menos x al cuadrado por cotangente de x y menos 2x pasaría acá a sumar, sería 2x positivo. Ya vemos qué tipo de ecuación diferencial es. Toma la forma de una ecuación diferencial lineal, la cual me dice que tengo una derivada de y con respecto a x más un factor con respecto a x, que es p de x, una función, multiplicado por y, igualado a una función q de x. Y aquí vemos que p de x sería menos cotangente de x, y q de x sería menos x al cuadrado por cotangente de x más 2x. Entonces, al resolverla, necesitamos un factor integrante para poder resolver y encontrar la respuesta. Entonces, vamos a llamarle ese factor integrante u de x, y este va a ser igual, la fórmula me dice que es igual a Euler elevado a la integral, vamos a poner por acá, Euler elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Y como ya reconocimos que es p de x, vamos a reemplazar, entonces tendría que u de x va a ser igual a Euler elevado a la integral de menos cotangente de x por el diferencial de x. Y muy bien, para resolver esa integral sabemos que podemos utilizar tablas. Directamente sabemos que la integral de menos cotangente de x es, en este caso, logaritmo natural de seno de x. Y pues entonces eso me quedaría de la siguiente manera. U de x va a ser igual a Euler elevado, y como tenemos ese signo menos, sería menos logaritmo natural de valor absoluto de seno de x. Y entonces, de esta manera ya podríamos obtener nosotros el factor integrante. Podemos simplificar por propiedades de logaritmos. U de x va a ser igual a ¿qué? Este signo menos, aquí se entiende que aparece la unidad menos 1 sería. Entonces, por propiedades de logaritmos puede subir como exponente del argumento de logaritmo. En este caso, u de x sería igual a Euler elevado a la logaritmo natural de valor absoluto, y vamos a proteger en paréntesis, de seno de x, y todo esto a la menos 1. Ojo que aquí no estamos tratando con una función inversa trigonométrica, no es, sino que la función en sí está elevada a la menos 1. Y a la final, aplicando aquí propiedades de logaritmo, en la base Euler con el exponente logaritmo natural y el argumento, se cancela el logaritmo natural y en la base Euler, y lo que me quedaría es que u de x, que es el factor integrante, va a ser igual a seno de x a la menos 1, pero nosotros podemos escribir eso como 1 sobre seno de x. En este caso es válido porque estamos hablando de que toda la función en su conjunto está elevado a la menos 1. No está aquí en esta expresión. Por ejemplo, si es que aquí estuviera seno a la menos 1 de x, ahí sí sería la inversa, pero es muy distinto en este caso. Entonces ya tenemos el factor integrante, que sería 1 sobre seno de x. Luego de que se obtiene el factor integrante, vamos a aplicar un método ágil, que es tomar la derivada con respecto a x del lado izquierdo. Una vez que se multiplica por el factor integrante, sabemos que nos quedaría la derivada con respecto a x
del factor integrante multiplicado por la variable dependiente, es decir, 1 sobre seno de x por y. Y esto igual, en el lado derecho de nuestra ecuación diferencial estándar, en su forma estándar, vamos a multiplicarle por 1 sobre seno de x, es decir, que tendría menos, en el numerador tendría x al cuadrado por cotangente de x, y eso va a estar dividido para seno de x, porque si multiplico por 1 sobre seno de x es lo mismo que decir que divida para seno de x, porque en sí aquí esta expresión, este seno de x, que es lo que interesa, está dividiendo. Y luego sería más 2 por x dividido para seno de x. Entonces acá abajo ya escribimos seno de x. Y ahora la intención va a ser tomar integral en el lado izquierdo y en el lado derecho. La integral de la derivada con respecto a x del factor integrante con la variable dependiente multiplicándole sería igual. Bueno, aquí vamos, antes de integrar, vamos a ocupar identidades trigonométricas. Se sabe que por identidad trigonométrica, cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x, que es lo contrario de la tangente. Coseno de x sobre seno de x. Y entonces, ¿qué me quedaría? Esto va a ser igual, el signo menos extraemos y ya integramos también aquí, pero va a cambiar algo. Vamos a tener en el numerador una fracción. En el numerador vamos a tener este x al cuadrado que está multiplicando, y eso sería por coseno de x, y dividido para seno de x, porque cotangente de x, por identidad trigonométrica, pasó a ser coseno de x sobre seno de x. Y toda esta expresión está dividida para seno de x. Colocamos por acá seno de x, y por el diferencial de x. Y más, tendría otra integral aquí, este 2 podemos extraerlo de la integral. Tendría integral de x sobre seno de x, que es una integral no elemental. Entonces, con esas integrales nosotros debemos tener cuidado, pero vamos a ver qué tal nos resulta resolver esta integral, a ver qué sucede si podemos simplificar la que tenemos aquí. Y luego, entonces, antes de integrar, vamos a simplificar el lado derecho. Tendría la integral de la derivada con respecto a x del factor integrante por la variable dependiente, que es y. Sería igual a menos, aquí podríamos aplicar ley de extremos con extremos o medios con medios, o la ley de la herradura o de la tortilla, o como le llamen, para obtener una sola fracción impropia, es decir, que solo tengamos algo más sencillo. Y aquí este seno de x, que es el denominador, se entiende que está dividido para 1, es decir, que su extremo sería 1. Y la multiplicación de los extremos iría en el numerador, es decir, x al cuadrado por coseno de x multiplicado por 1, que se entiende que es el denominador del denominador, es decir, de seno de x. Y entonces multiplico los medios, que serían en este caso seno de x por seno de x, me queda seno cuadrado de x. Y por el diferencial de x. Y más 2 por la integral de seno de x sobre seno de x. A esa integral la vamos a dejar tal y como está. Como mencioné, es una integral no elemental, lo que requiere de métodos numéricos para resolverla, o las series de Taylor o de Frobenius. Pero en este caso no necesitamos aquello, tenemos que ver qué pasa con esta integral, que al resolverla me debe facilitar o que cancele esta integral de acá. Entonces vamos a llamarle integral número 1 a esta que aparece aquí, vamos a tomar con el signo menos también. Entonces, a ver, solamente esta parte de aquí vamos a ver. Por acá abajo vamos a llamarle a esa parte integral número 1 va a ser igual a menos integral de x al cuadrado por coseno de x sobre seno cuadrado de x por el diferencial de x. Esa integral nosotros podemos resolverla por partes y vamos a decir que sea u igual a x al cuadrado, que es la función más sencilla de derivar en este caso por integración por partes, y la derivada de u va a ser igual a 2 por x por el diferencial de x. Y luego la integración por partes me dice que debo completar un diferencial de b, que es lo que me va a quedar de la integral, que es coseno de x sobre seno cuadrado de x. Coseno de x sobre seno cuadrado de x por el diferencial de x respectivo, es lo que corresponde a el diferencial de b. ¿Y cómo obtengo yo b? Pues debo integrar el diferencial de b. Aquí podemos hacer una sustitución, decir u igual a seno de x, solo a seno de x. Derivando se va a simplificar este coseno de x por el diferencial de x. Y a la final, si es que nosotros resolvemos
esa integral me va a quedar menos 1 sobre seno de x. Esa es una integral por sustitución o cambio de variable, y ustedes pueden comprobarlo respectivamente, como les mencionaba, llamando u igual a seno de x, solo a seno de x. Y entonces en el denominador me va a quedar u al cuadrado sobre 1 sobre u cuadrado, porque obviamente coseno de x por el diferencial de x se van a simplificar cuando yo derive a u con respecto a x. Y me queda entonces esto. Y ahora si aplicamos la integración por partes de la integral número 1, esto sería igual a u por b, pero también está este signo menos. Entonces, menos por este menos de acá que corresponde a b sería más positivo. Entonces, me quedaría que la integral número 1 va a ser igual a x al cuadrado por seno de x. No, x al cuadrado sobre seno de x. Porque está multiplicando esta u, multiplico por b, y b tiene como denominador seno de x, es decir, x al cuadrado por 1 me queda x al cuadrado dividido para seno de x. Luego la integración por partes me dice menos la integral de b por el diferencial de u, y entonces sería menos, aquí también tenemos un signo menos, aparece menos b por el diferencial de u, me quedaría 2 por x, y esto sería, en este caso, multiplicado por 1 sobre seno de x, que es b, por el diferencial de x. Entonces, esto es lo que me quedaría al momento de nosotros ya hacer la respectiva integración. Pero aquí nótese que también teníamos este signo menos que estaba multiplicando a la integral. Entonces, se multiplicarían 3 veces el signo menos, es decir, que aquí menos por menos me quedaría más. Entonces, ya este signo menos se conserva acá. Y lo que me va a quedar, entonces, vamos a agregar una constante de integración en esta integral número 1. Entonces, la integral número 1 es igual a x al cuadrado sobre seno de x. Y luego sería, aquí reescribiéndose ya, extraigo la constante que es 2 menos 2 por la integral de x sobre seno de x por el diferencial de x más c. Y ahora sí, volviendo a nuestra ecuación diferencial, que es la parte de aquí donde nosotros estamos integrando. Si integro la derivada de esta función, me va a quedar solo la función. La integral de una derivada es igual a la función. Entonces vamos a escribir por acá abajo 1 sobre seno de x por y, que es lo que me queda de esta integral, por teorema fundamental del cálculo. Esto es igual a la integral número 1, que es la que hemos resuelto ahorita, que es solamente esa parte de aquí. Entonces copio x al cuadrado sobre seno de x menos 2 veces la integral de x sobre seno de x por el diferencial de x más c. Y aparte estábamos sumándole esta integral no elemental más 2 por la integral de x sobre seno de x por el diferencial de x. Y aquí podemos notar nosotros que menos 2 por la integral de x sobre seno de x por el diferencial de x se puede cancelar con la de acá porque son opuestas. Son iguales, pero con signos opuestos, entonces se hace 0. Es como tener 2 menos 2, que nos da 0. Entonces me quedaría 1 sobre seno de x por y es igual a x al cuadrado sobre seno de x más c. Y para dejar la solución explícita, es decir, la variable dependiente en función de la variable independiente, lleva a ser igual. Este seno de x que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar a cada término, y si multiplico para este término a seno de x, se va a simplificar el denominador y me va a quedar x al cuadrado. Y luego a c también le multiplico por seno de x, y entonces esta sería la solución de la ecuación diferencial. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial lineal. Pero nos acaban de dar una condición inicial. Entonces también vamos a aplicar la condición inicial respectiva para encontrar la constante c, que es lo que se requiere cuando nos dan una condición inicial. Como había mencionado al inicio, pi medio sería el valor de x, y esto de acá, 1/4 por pi medios más 1 sería el valor de y. Entonces reemplazo, en vez de y pongo 1/4 por pi cuadrado más 1, y eso va a ser igual x al cuadrado, pero x es pi medios, entonces escribimos pi medios elevado al cuadrado. Y luego sería más c por seno de, en vez de x pongo pi medios.
Y aquí debemos nosotros poner en radianes a la calculadora para encontrar la solución de seno de pi medios, porque es una función trigonométrica, ya estamos evaluando. Y ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, intercambiemos el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho se encuentra la incógnita que nosotros vamos a encontrar, que es c, la constante c, y esto es igual a 1/4 por pi medios más 1. Colocamos por acá. Y de aquí podemos nosotros despejar c, pero antes sabemos que seno de pi medios equivale a 1, si es que nosotros realizamos en alguna calculadora científica, seno de pi medios en radianes me da 1. Es decir, que me va a quedar c por 1 es c, y esto va a ser igual a 1/4 por pi medios más 1. Y aparte este pi medios al cuadrado podemos pasarlo nosotros a restar acá, pero podemos ya realizarle directamente pi medios al cuadrado, el numerador y el denominador los elevo al cuadrado, lo que me resultaría que me va a quedar pi medios sobre 4. Entonces acá sería pi medios sobre 4. Y nótese que este término de aquí es igual al término de acá, pero son opuestos con signo contrario, entonces se van a cancelar. También puedo escribirlo como aparece al inicio, es decir, que en vez de escribir en el numerador pi medios, podemos escribir 1/4 de pi medios así, igual como está en la primera fracción del lado derecho. Y ahí sí se cancela y podemos decir que c es equivalente a 1. Y como ya encontramos la constante, solo volvemos a nuestra solución, entonces tendría una solución general particular. Bueno, no sería general particular, sería solución particular de la ecuación diferencial y sería y igual a x al cuadrado. Y como c vale 1, 1 por seno de x me queda seno de x, x al cuadrado más seno de x. Esta sería la solución particular de la ecuación diferencial lineal que se había propuesto, y de esta manera se ha terminado el proceso de este ejercicio y vemos que ningún paso se ha complicado, solamente hay que tener cuidado con los signos para llegar a la solución correcta.